Bueno, buenas tardes a todos. Soy Marco Antonio Fernández, el director de Boutique de New School, y os agradezco el que estéis conectados tan puntualmente. Son las 7:04 por mi reloj de hoy día 16 y comienza una sesión que yo personalmente tenía muchísimas ganas de realizar hace ya muchísimo tiempo. Es una sesión además también doblemente especial porque estamos comenzando con un formato a través del cual se está haciendo una retransmisión en directo a través de todas las redes sociales, LinkedIn, YouTube, Facebook, en diferentes perfiles, con lo cual la interacción con todos nosotros puede ser llevada a cabo también a través de esas retransmisiones en directo en abierto. Esta sesión, como os digo, es súper especial básicamente porque no hace mucho más de un año, allá por junio de 2019, en Boutique tuvo lugar el primer workshop que impartió José María Jiménez, Chema para los muchos amigos que tiene, sobre desarrollo en Cesar para la API de Revit. Para mí personalmente, cuando decidimos dar ese paso, era un mundo bastante desconocido saber cuánta gente iba a estar interesada en este apasionante mundo de la programación. Quizás todavía el gran desconocido. Y apenas un año y 2 meses después tengo dos suertes al menos. Una de ellas es el poder contar con la gente que hoy me acompaña en este webinar como cuadro docente en Boutique del área de programación, que es para mí un honor y un absoluto elenco. Y en segundo lugar, también estoy francamente emocionado por poder decir que en apenas un año más de 250 profesionales han pasado por alguno de los programas, cursos oficiales que hemos impartido sobre diferentes áreas de programación, cuyo culmen, al menos de momento, será, como probablemente sabéis muchos, el comienzo, la próxima semana, el próximo lunes, del primer plan de formación oficial sobre Autodesk Force que se imparta ni siquiera en Madrid, ni siquiera en España, sino en toda Europa y que protagoniza, lógicamente, o que lidera uno de los ponentes del día de hoy. ¿Quiénes van a estar presentes en esta, yo diría que más que interesante sesión? Creo que ya lo sabéis, a todos los efectos el director de orquesta es nuestro digital leader, es David Barco, y él será quien vaya bueno, pues surfeando las olas de este apasionante debate. Y alrededor de David pues tenemos 4 violinistas, a cada cual más diestro en cada una de las materias que ocupan su día a día. Hablamos de 4 profesionales que evidentemente no viven de la docencia, que yo tengo el absoluto privilegio de poder contar con una pequeña parte de su vida para que adiestren a los demás, pero que viven cada uno de su trabajo en sus respectivas empresas, y que por orden de comienzo en su faceta de formación en Boutique, pues comenzaré por hablar de Chema Jiménez, de José María Jiménez, de la compañía Arab, que es experto en desarrollo en César para la API de Revit. También contaremos, además con Chema, con Carlos Romero, que es nuestro responsable para todo lo que tiene que ver con Python y con Dynamo. También contamos con José Ángel, que es experto en muchas cosas, pero su colaboración con Boutique es especialmente intensa en todo lo que tiene que ver con Rhino y sobre todo con la programación en Grasshopper. Y el último en llegar y por lo tanto la guinda de este pastel de programación es Adrián Muset, que es el CEO de AdBin, con quien mantenemos un vínculo, una colaboración, un convenio y una alianza desde hace unas semanas para eso que acabo de comentaros, el comienzo el próximo lunes de un plan de formación que, por qué no decirlo, ahora que estamos en Petit Comité, ha sido o será un tremendo éxito, porque si ya lo es a día de hoy, de aquí al lunes, pues seguramente que será todavía más exitoso. Al final de la reunión, al final del webinar, además a quienes estéis presentes en esta versión privada a través de Zoom, algo os comentaremos al respecto de ese primer plan de formación oficial de Force. Así que con todos ellos y liderado por David y dirigido por David, os dejo. Yo estaré aquí, cámara apagada, escuchando y aprendiendo mucho, y si al lugar, pues a que dudo, pues intervendré para decir algo inteligente. Si no, pues intervendré para despedirme. Así que David, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, con esta paliza que te estás dando de súper
webinars desde hace ya 2 meses que a la gente le tiene encandilado. Y adelante, comencemos. Desmuteate. Listo. Pues gracias, Marco, por la presentación y vamos al lío. Hace cosa, bueno, no llega un año, en octubre del año pasado, escribimos un artículo en Beam Channel que se llamaba To be or not to be a Beam Programmer, ¿no? Casualmente fue el artículo más visto hasta el momento en Beam Channel, ¿no? Con casi 6.500 visitas, que para ser un artículo técnico de programación, pues la verdad es que nos sorprendió bastante. Pero claro, eso también nos dio una pista del interés que había sobre esta materia, ¿no? Y citábamos datos como que las principales consultoras BIM de este país tenían dentro de sus equipos de trabajo un altísimo porcentaje de personas dedicadas a la programación, ¿no? Con lo cual esto pues, es un indicador de que los referentes van a un ritmo determinado apoyado en este tipo de situaciones y por lo tanto les dan una ventaja competitiva realmente importante con respecto al resto de personas, ¿no? El artículo lo tenéis ahí, lo podéis leer tranquilamente y analizando todos estos factores, pues a mí se me han ocurrido una serie de preguntas que yo creo que son interesantes. Voy a dar un dato que a lo mejor a algunos les sorprenderá, y es que dentro de mis facetas, ¿no? Este polifacetismo que tengo, ¿no? Desde hace 10 años llevo la dirección de un software. O sea, tengo un equipo de desarrollo, el software seguramente lo conocéis todos, se llama GES Project, pero es un software con más de 15 años, superó el 1.000.000 de líneas de código hace bastante tiempo y con más de 15.000 usuarios a nivel mundial y por lo tanto, digamos que yo no sé programar, pero sí que he tenido la oportunidad de pelearme con ingenieros de sistemas, con ingenieros informáticos desde hace mucho tiempo y entiendo muchas de las circunstancias que suceden en este contexto, ¿no? Y de hecho, en la preparación de la charla que estábamos teniendo ya teníamos algunas preguntas que iban en estas líneas, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que a mí se me ocurrían era cuando te enfrentas al diseño de una API, ¿no? O de un desarrollo determinado, claro, ¿cómo lo haces, no? Porque aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Os tiráis a la piscina directamente, ¿no? Porque hay gente que tiene esa capacidad maravillosa de poder diseñar algo según se le va ocurriendo, o diseñáis un proceso, hacéis croquis, en fin, primera pregunta y luego ya iremos con el resto. Aquí ya cada uno, bueno, quizás esta primera se la voy a dirigir a Adrián, ¿no? Que sé que tiene bastante experiencia en este sentido. ¿Qué nos comentas? ¿Se me oye bien? Perfecto. Vale. A ver, depende. O sea, como todo en la vida. Quiero decir, tú puedes hacer una definición de Dynamo para resolver ahora en una tarde un problema pequeñito que tenemos. Puedes hacer un plugin dentro de Revit para resolver un problema un poco más grande que simplemente con entender al cliente que necesita es suficiente. Y otra cosa es que desarrolles una conexión entre Revit y el ERP de la empresa, tanto para enviar como para recibir información y sincronizar no sé qué serie de datos, donde ya vas a necesitar un poquito más de arquitectura de cómo vamos a mover la información, cómo va a ser la sincronización, etcétera, etcétera. Entonces, depende un poco del alcance de cada cosa. Son cosas súper sencillitas, súper rápidas, y otras cosas pues requieren una serie de reuniones, documentos, esquemas, etcétera. No sé si te respondo, David? Sí, claro, totalmente, totalmente, ¿no? Es que esto da pie a mí un debate que hubo en LinkedIn el año pasado de a partir de qué punto es rentable a nivel empresarial el hecho de poner en marcha la maquinaria tanto de Dynamo o de programación o incluso a veces, claro, vosotros ya tendréis alguna predilección, ¿no? Decir, bueno, yo Dynamo no lo quiero ver ni en pintura, ¿no? Hay grandísimos detractores porque utilizan, vamos, de hecho, lo comentaba Juan Osborne, decía, no, yo tengo me hago un plugin hasta para ir al baño, es decir, o sea, yo para todo me hago un programita de no sé qué. Y bueno, claro, a mí eso ya me parece la exageración, pero claro, lo puedes hacer si trabajas para ti mismo, pero cuando trabajas dentro de una empresa hay límites, ¿no? De a partir de qué punto la problemática que se está estableciendo te lleva
hacia un dinamo, te lleva hacia la programación. Chema, ¿tú qué opinas? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha, no? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí, Vale. Sí. Bueno, pues depende. Todo depende de la magnitud, en principio, del proyecto y de la tarea que quieras automatizar o solucionar. Por ejemplo, si tienes Yo, por desgracia, estoy acostumbrado a trabajar en instalaciones y con proyectos grandes. Entonces, hasta que nosotros, como empresa, no caímos en la decisión de que o programábamos o perdíamos tiempo implementando la metodología BIM, pues eso, perdíamos tiempo. Entonces, al final, el primer paso, lo que dices tú, es haberte peleado 50 veces con una tarea muy repetitiva o muy, muy dañina, ¿no? Para tu equipo, un coñazo, ¿no? Hablando claro. Y luego, pues es lo que decía Adrián, pues si es algo pequeño, es enfocado a un problema puntual en un proyecto específico, pues te haces una rutina de Dynamo o una macro en Revit, algo sencillito, o si es algo que dices, bueno, pues ya que lo hago, lo tengo que utilizar en varios proyectos más, pues, y lo voy a hacer universal para que en el próximo proyecto que salga de este estilo, otro usuario que no sea yo lo pueda coger y utilizarlo. Entonces, en ese caso ya tienes que pensar en una interfaz de usuario, en algo un poquito más, una aplicación externa o una BIM de Revit, algo más serio. No sé, ¿Y al tú, final, Carlos, que tú sí. eres más de Dynamo, ¿qué opinas al respecto? ¿Me oís bien? Sí, sí. Pues yo en realidad, claro, yo es que vengo de otro, digamos, otra escuela. Mi escuela más bien es la de trinchera y decir, pues yo qué sé, este es el problema que tenemos ahora y a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, digamos que mi deseo siempre ha sido el poder sentarme y plantearme la solución a un problema con mucho tiempo y poder pues, maquinar y decir qué es lo que más tiempo me ahorra, qué es más sencillo que luego se puede mantener, que la gente pueda aprovechar. Pero muchas veces el problema es, pasa esto, o tenemos tantas horas y tenemos que hacer todo esto. Entonces, al final, muchas veces lo que por lo menos me ha tocado es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O sea, con el tiempo del que dispongo, ¿cómo puedo restar el mayor tiempo posible de trabajo a mis compañeros, ¿no? Entonces, ver qué cosas llevan más tiempo o qué cosas son más dadas a error y meter mano por ahí. Entonces, en ese sentido, digamos que yo para eso soy muy chapucero. De hecho, bueno, yo creo que me pasa, o sea, con toda la gente con la que hablo que programa en César, pues está acostumbrada a hacer aplicaciones más serias. Yo soy, pues eso, yo mezclo lo que tenga que mezclar, cojo de donde tenga que agarrar las cosas para que funcione. Y si funciona, pues ya hemos salvado el día. Y luego ya lo interesante será ver luego cómo hago que ese proceso pueda luego repetirse o facilitarles el uso de ese proceso a otra gente. Pero casi siempre mi plan es, tengo estas herramientas y tengo este problema. ¿Cómo soluciono este problema con estas herramientas? Quiero pensar que siempre hay una solución. El tema es que muchas veces lo que pasa es que cuando te das cuenta de que el problema es mucho más complejo de lo que pensabas, al final tienes que rebajar a lo mejor la calidad de la solución o el nivel al que llega la solución. Pero en ese sentido yo soy o sea, ojalá pudiese organizarme, pero muchas veces es más bien un puzzle. Es decir, tengo que resolver este problema, tengo estas herramientas y pues mientras no sea un martillo y tener solo un martillo a mano, casi siempre suele salir al paso. Esto que estás diciendo es... Perdona, David, que Sí. una cosa que dice Carlos hay que tener muy clara. O sea, que todos somos más amigos de unas tecnologías que de otras, pero si algo funciona, funciona, ¿eh? Y no hay más. Sí, pero hay una cosa que sí que me parece bastante curiosa, al hilo de lo que decía antes de trabajar con ingenieros informáticos que llevan 20 y tantos años dedicados específicamente a este tipo de cuestiones. Él muchas veces me lo dice, la gente cuando empieza a programar sin haber estudiado ingeniería resuelve las cosas, eso es evidente, ¿no? El problema no es ese, el problema es la capacidad de optimización que se puede realizar sobre un proceso determinado, ¿no? Esto también lo dice mucho José María Avellán en muchos de los aspectos, ¿no? Es decir, sí, tú has resuelto algo, pero acabas de meter un camión para recoger una chincheta y llevarla de aquí a allí, y eso es un proceso que va a consumir recursos del ordenador o incluso te puede bloquear algo porque has desencadenado ahí una batería de cuestiones exagerada
para lo que hay, ¿no? Entonces, ahí quizás, pues, yo creo que lo que falta es ese pragmatismo que entiendo se empezará a resolver conforme la parte académica que se está empezando a dar esté totalmente asentada y ya desde el primer minuto se den buenas prácticas de compilación, de ordenación, de cómo organizar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ir en esa línea, ¿no? Yo tenía otra cuestión aquí, que quizás esta es más para... Bueno, tenía también para José Ángel. Claro, aquí estamos hablando mucho de programación, pero ahora, desde que dentro del entorno de Revit han dejado meter Rhino Insight, ¿no? Y Grasshopper, ahora ya, tú que esa es tu área, ¿no? Te vas a comer el mundo, ¿no? Es decir, ahora todo lo que podías hacer en Grasshopper que no podías hacer en Revit porque no tenías conexión, ahora ya lo vas a poder hacer desde dentro, ¿no? ¿Tú qué opinas en este sentido? Bueno, no, a este respecto, evidentemente, es un avance brutal el hecho de poder pasar de un lado a otro tan rápidamente, ¿no? Sobre todo porque nosotros en la escuela precisamente enseñamos Rhino y enseñamos Grasshopper porque consideramos que es un buen complemento en todo lo que se refiere al modelado orgánico, ¿no? Todo el modelado de arquitectura orgánica que en Revit está un poco cojo. Nos consta que los estudios que trabajan con esa línea más fluida, ¿no? El Zaha Hadid, que es como el referente, ¿no? Utilizan este tipo de flujo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho ese flujo. Y en ese sentido, nosotros en el estudio sí tiramos mucho de Grasshopper para resolver problemas, ¿no? Y en ese sentido, lo que preguntabais de cómo lo afrontamos, yo creo que en mi día a día siempre me encuentro problemas de dos tipos, ¿no? Problemas donde sé lo que quiero y problemas donde no tengo ni idea de qué es lo que quiero. Y me explico, o sea, yo lo utilizo como arquitecto, ¿no? Y yo utilizo la programación para diseñar, no lo utilizo tanto para resolver instalaciones, como explicaba Chema, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales, pues un ejemplo muy claro que hemos resuelto hace poco, quiero calcular la radiación que recibe una geometría muy específica en un hotel que estamos haciendo en Azca, ¿no? Por un tema de resistencia al fuego y demás. Como sé lo que quiero, lo diseño de antemano un poco en mi cabeza y luego lo programo. Y de hecho es un script que ya tengo hecho de otras veces, ¿no? Pero también se me da muy a menudo la situación opuesta, que es que también la hemos tenido en un estudio hace poco. Queríamos hacer un ejemplo de un proyecto muy bonito que hemos tenido, que era un pañuelo de vidrio que hemos diseñado y que flota encima de un altar, ¿no? Es como una especie de membrana de vidrio que queda colgada encima del altar. Entonces, ahí el problema que teníamos era al revés, que no sabíamos la forma que queríamos. Entonces, necesitábamos diseñar algo que nos permitiera modelar ese pañuelo en tiempo real, ¿no? E ir variando los parámetros con la curvatura que nos permitía la empresa, el industrial de vidrios y demás. Entonces, yo, en mi caso, que ya os digo que es un poco particular y a lo mejor difiere un poco de mis compañeros, depende mucho de ese punto inicial, ¿no? De si yo sé al principio lo que quiero y voy a tiro hecho a resolverlo, o si no sé lo que quiero y el script me tiene que ayudar a definir ese diseño, ¿no? Has dado un dato bastante interesante que es el factor de reutilización, ¿no? Yo recuerdo que una vez que hicimos un proceso, el proceso se llamaba saber solucionar un problema en Revit y indicaba desde el proceso manual, es decir, cómo se resuelve esto manualmente. A partir de ahí desencadenas consultas con manuales, referentes, blogs, debates, etcétera, etcétera, hasta que no encuentras ahí y ya tienes que buscar la solución manual, si no la solución manual, la automatizada con un plugin existente, y si no hay plugin existente, entras en la cadena de, pues si lo desarrollo, cuánto me cuesta el desarrollo, si es rentable o no es rentable, y el factor de reutilización o repetitividad era uno de los factores más importantes a tener en cuenta, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta otras cuestiones que ya hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Y es, ¿cuántas veces os ha pasado que vuestro compañero, alguien conocido al que le tenéis mucho aprecio, se ha metido en un lío de narices haciendo la típica programación que ya está ultra mega resuelta, ¿no? Es decir, yo cada vez que recuerdo a alguien que dijo, no, me ha hecho en Dynamo un super mega ultra macro para medir. Y tú dices, medir igual que lo hace Presto, ¿no? O Costit, o Arquímedes, ¿no? Sí. ¿Y cuántas horas has invertido en esto? No, eso es lo de menos. Digo, bueno, no sé, será lo de menos, a lo mejor es que
tiene todo el dinero del mundo y le da igual, ¿no? Yo ahí lo que me da la impresión es que muchas veces se retrabaja. Es decir, yo no termino de entender ese sinsentido de repente replicar un proceso que está tremendamente resuelto, ¿no? Esto os ha pasado vosotros en vuestro entorno, tener que regañar a alguien, decir, deja de hacer eso que ya está requete hecho. Hombre, yo voy a hacer en este caso un poquito de abogado del diablo y voy a defender a tu colega, el que hizo el script de medir, porque yo sí me he encontrado con un montón de plugins y con un montón de aplicaciones paralelas a lo que es mi mundo. Mi mundo es Revit, no tengo otra herramienta BIM que utilizar. Y sí es cierto que al final te encuentras con que ninguna de las herramientas que te podrían ayudar se adapta al 100% a tus necesidades. Entonces tienes que cambiar parte de tus flujos de trabajo o posiblemente de cosas que tienes estandarizadas de hace tiempo y que las utiliza todo tu equipo del mismo modo para que luego el plugin que has encontrado funcione. Entonces yo en ese caso sí te diría que pues, puede que merezca la pena hacer tu propio costing, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Tenéis alguna otra opinión diferente? Yo, de hecho, estoy totalmente de acuerdo con Chema. De hecho, diría de primeras que lo de repetir ciertos procesos fortalece el carácter y te hace, sobre todo, aprender mucho de... O sea, si a veces dices, oye, he hecho esto y podía haberlo reciclado de otra parte. Pero hay muchas veces que si entiendes realmente cómo es el problema, puedes buscar tú una nueva solución. Y totalmente de acuerdo con Chema. Yo hay muchos software que he podido utilizar que funcionan bien, pero se han pensado para un propósito muy concreto. Pero los míos son más específicos todavía. Entonces, en ese caso, yo de hecho estoy convencido de que el problema que tenemos ahora, o uno de los problemas más grandes que tenemos, es intentar dentro de nuestro ecosistema, con quién trabajamos, con una ingeniería, un estudio, el cómo organizarnos, pero no de cara a una normativa europea que te diga lo que tienes que hacer y los papeles que tienes que entregar, sino decir, ¿hasta qué punto podemos hacer que las cosas sean, por ejemplo, programas que resuelvan las cosas de determinada manera, pero sean suficientemente flexibles como para que yo no me tenga que adaptar a ese programa? En ese caso, yo creo que, por lo menos en mi modesta opinión, por ejemplo, en el caso de Revit es potentísimo para muchas cosas, pero también, bueno, pues tiene sus limitaciones en cuanto a que, bueno, a la hora de desarrollarlo, pues no tienen, o sea, tampoco son magos, no pueden implementar todo lo que la gente pide. Entonces, al final te das cuenta de que yo por lo menos el futuro lo veo en que cada uno, de alguna manera, tenga interfaces o infraestructura para poder generar sus propias soluciones a problemas. Ahí, por ejemplo, hablando concretamente de las mediciones, hay cierto tipo de mediciones que son cosas habituales en proyectos de viviendas, de hospitales o de naves industriales, que no hay ningún programa que haga bien. No lo hay. Entonces, en ese sentido, no te queda otra que gestionarlo tú, porque si no, al final tienes que, lo que dice Chema, a veces es más problemático quizá el decir, tenemos que pasar por el aro de este programa, luego volver a esto, hacer la chapuza, volver a no sé qué sitio y ya tenemos todo resuelto. Entonces, hay veces que mejor, pues tendré que hacerme yo mi medición y por lo menos tenerla controlada a mi manera, que a lo mejor no es tan completa como un programa independiente, pero eres tú quien al final tienes el control de qué está pasando. Y en ese sentido, aunque sea terrible desde un punto de vista a largo plazo, sí es cierto que cuando nos empezamos a meter en el fregado, yo creo que cuando se aprende es cuando programas cosas que ya existen, porque entiendes por qué se han hecho como se han hecho. Y entonces ya ves por dónde tirar tú. Sin embargo, si hay algo que está resuelto y nunca lo abres, al final nunca te terminas de implicar en modificarlo o adaptarlo a lo que tú quieres. Lo que pasa es que eso que decís queda muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista del diseño informático. Pero claro, ahora yo le pregunto a Adrián como gerente, como persona que paga nóminas. Si tú ves a tu gente, ¿no? Que de repente, no, es que estoy aquí dando una vuelta. Y dando una vuelta, ¿no? Porque creo que necesita otra reorientación para optimizar el proceso y le ves ahí y sigues y las horas siguen subiendo, ¿no? Me imagino que no te hará mucha ilusión, ¿no? Esa perspectiva. Depende cómo te pille el día. No, pero a ver, nosotros, por ejemplo, que somos una empresa muy, muy joven, tanto en tiempo de funcionamiento como en edad media de la plantilla, nosotros creemos muy, muy mucho en la formación. Entonces, mi respuesta no va a ser objetiva, ¿vale? Para que te hagas una idea, o sea, pues yo desarrollo en
en Revit, en Navis y en Forge. Entonces, dentro de la empresa ahora está habiendo gente que también está empezando a desarrollar en Revit y yo a lo mejor hay cosas que ya tengo resueltas, ¿vale? Y entonces, gente que está trabajando en cliente me dice, no, pues es que me han pedido que haga un no sé qué, a lo mejor son cosas que ya tenemos. Y dice, me lo voy a poner a desarrollar. Y yo le voy a decir, no, mira, ya lo tenemos, pum, pum, ya está. Pero les dejo esa libertad un poco por lo que decía Carlos, por el aprendizaje. A lo mejor me aportan un punto de vista nuevo, yo lo resolví de una manera y luego veo que mi gente me lo resuelve de otra. Y entonces, a mí también me sirve como aprendizaje. Otras veces no, pero también es un aprendizaje para el trabajador. Entonces, por eso te digo que mi respuesta no va a ser objetivo. O sea, si miramos solo los números, obviamente, cuando te vayas a software universal siempre va a ser mejor que te lo desarrolles tú, pero también es lo que decían los compañeros, es imposible que una empresa de software resuelva todas las problemáticas de todas las empresas del mundo. Entonces tú siempre vas a tener que acabar desarrollándote tus complementos para al final hacer lo que realmente tú necesitas. ¿Vale? Pues Costit es una herramienta buenísima que en unos proyectos te puede valer y en otros proyectos no te puede valer, o en una fase de proyecto te puede valer y en otra fase no, o te puede valer siempre. O sea, pero es lo que dice Carlos, yo al final si tengo unos problemas cojo las herramientas que yo sé utilizar y si me puedo resolver el problema, pues perfecto. Que a veces se nos puede ir en horas, sí, a veces se nos puede ir en horas, pero ya me preguntabas un poco por gerencia, pues te buscas un proyecto donde lo puedas imputar y intentas sacarlo y otras veces pues no podrás sacarlo y se te quedará ahí en el cajón como algo a desarrollar que no desarrolles. Es complejo de hacer y de responder. Hombre, quizás yo esto también ya de hablar con muchos. Yo mi primera experiencia con el mundo de los plugins fue en el famoso estadio de fútbol, ¿no? con el estudio de arquitectura Fenwick Iribarren, en el que allí vinieron, pues empezó un programador, luego vinieron dos, luego vinieron tres y eso se convirtió en la fiesta de la programación porque se hicieron, creo que fueron 90 macros y 20 plugins específicos para ese estadio, ¿no? Y se aburrieron de contabilizar las horas de ahorro que se estaban generando en el... O sea, yo recuerdo que dijeron que habían llegado a decenas de miles de horas de ahorro. El otro día hice una estimación de cuántas horas se pudo invertir en ese estadio y me salieron en torno a 200.000 horas de trabajo, que parecen pocas, pero es una burrada, ¿vale? Y decía yo, joder, pues si se han conseguido decenas de miles de horas de ahorro, estamos hablando de un porcentaje altísimo. Entonces yo creo que lo que está detrás de todo lo que estáis hablando es que siempre se va a generar un ahorro tan importante a medio plazo que estas acciones merecen la pena en cualquier caso, ¿no? Y sobre todo... Casi siempre sí. Os va a dar una ventaja competitiva y esto enlaza con la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, ¿qué beneficios os está suponiendo como empresa o como persona el haber empezado en todo esto con tanto tiempo de antelación con respecto a la media del mercado? Bueno, José Ángel, tú que estás ahí... Adelante. Bueno, Chema, seguro que tienes algo mucho más interesante que decir que yo. Si quieres, te doy paso primero. No creo que sea más interesante. Yo siempre, cuando hemos empezado las formaciones que hemos hecho de programación en Boutique, yo siempre empiezo con mi presentación, ¿no? Digo quién soy y humildemente digo que yo no, y yo hablo por mí, pero también hablo por Arup Madrid como empresa, no he visto que haya un ahorro de tiempo y una optimización buena del trabajo utilizando la metodología BIM hasta que no me he puesto a programar. Hasta que como equipo no nos hemos puesto a programar. Y siempre tengo los dos ejemplos, las dos cosas que siempre tendré en mente, que fueron los que me obligaron, vamos, me empujaron, ¿no? a aprender programación. Que fue lo primero, hacer los esquemas eléctricos de los edificios automáticamente, que no cabía en mi cabeza, que teniendo un modelo rico de información, con toda la información eléctrica de los elementos de un edificio, tenía que llamar a una empresa de trabajo temporal y que me trajeran a 3 chicos de CAD a modelar, a dibujar los esquemas unifilares en los últimos días del proyecto. No cabía, vamos, no lo podía permitir. Y hasta que no diseñamos la herramienta que dibujaba los esquemas eléctricos, pues no descansamos. Otro ejemplo muy bueno
en este último proyecto en el que he trabajado, que por suerte o por desgracia sigo con él, nosotros teníamos que trabajar, nosotros hacemos instalaciones, ¿no? Teníamos que trabajar con una empresa, un consultor de alumbrado, que él iba a desarrollar su modelo BIM de alumbrado. Pero nosotros tenemos que dimensionar los cuadros eléctricos, la instalación en general, la electricidad. Entonces teníamos que tener el control de todas las cargas eléctricas que tienen los elementos de modelos externos. Entonces, pues teníamos que básicamente monitorizar todas y cada una de las luminarias y equipos que requerían alimentación eléctrica del modelo del consultor de alumbrado para recoger todas las potencias y conectarlas a nuestros cuadros eléctricos y así dimensionar la instalación eléctrica. Y cada semana nos iban a enviar una actualización de su modelo BIM. Entonces, echamos cuentas, esto creo que lo comenté cuando, bueno, en un podcast en BIMRAS cuando hablé, que echamos cuentas y teníamos que escribir el Quijote todas las semanas, por número de palabras y demás. Entonces, eso o lo automatizábamos haciendo una aplicación o no había manera. Entonces, bueno, por ahí esos dos ejemplos son los que yo siempre pongo como o programas o no lo sacas el trabajo. No sé, no se me ocurren ejemplos más claros. No sé. Claro, en tu caso es por necesidad pura y dura. El ámbito de proyectos que os movéis en Arup es obviamente siempre macroproyectos y con esas características tan singulares, ¿no? Pero yo iba un poco más casi a los beneficios casi personales, ¿no? ¿No? Carlos, ¿tú cómo ves que el tema de la programación te ha afectado? Si te ha supuesto algún beneficio personal el haber empezado en todo esto. Pues va a sonar muy feo, pero si yo ahora mismo no supiese programar, no hubiese aprendido a programar, yo creo que tendría suerte de estar delineando instalaciones o delineando estructuras. O sea, es así. Y ahora mismo, o sea, yo de hecho, siempre desde pequeño, en mi casa, por ejemplo, siempre hablan del tema del inglés, ¿no? Es importante que tengas el inglés más que cualquier otra cosa, porque te va a abrir un montón de puertas y luego ya podrás apañarte, pero tienes como la herramienta base con la que luego adquirir más historias. Y con el tema de programación me ha pasado un poco lo mismo. De hecho, yo, bueno, igual alguna vez Chema también lo ha comentado, yo no me considero programador, programo, pero no soy programador de profesión. Y yo es que creo que de aquí a un tiempo va a cambiar un poco la manera que tenemos de entenderlo, porque para mí es exactamente igual que haber aprendido inglés. Es una cosa, o sea, no está orientada exactamente a algo concreto en mi vida, sino que me ayuda absolutamente a todo. Por poner un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo el otro día, de esto que dices, joder, lo que he aprendido vale para algo y puedo aplicarlo en más cosas, ¿no? Yo, pues eso, hago mis scripts, mis historias, pero el otro día, por ejemplo, pues me llega una amiga y me dice, he grabado un audio para un trabajo que tengo que hacer y tengo que enviar el audio. Lo que pasa es que en vez de ser un trozo de audio, lo he grabado al tirón, pero son 150 audios. Y cada uno lleva un código y una etiqueta en el nombre. Y entonces, claro, yo no sé cómo hacer esto y tal y cual. Y entonces, algo que manualmente, incluso para un profesional de la edición de audio, hubiese llevado un tiempo largo, programando en el programa de audio y luego con Python cambiando los nombres de los archivos en función de un Excel y tal y cual, fue cosa de 2 minutos. Entonces, la sensación de poder y de capacidad que tienes, de decir, es que ya no es una cuestión de en el trabajo me va mejor o puedo, yo qué sé, chicos, esto ya está hecho y me voy a echar un cigarro fuera, ¿sabes? Sino la cuestión de decir, creo que es que afecta a todos los aspectos de mi vida y sobre todo que dadas las circunstancias, y más ahora con la que está cayendo, creo que es clave, porque te da... De hecho, ahora mismo, si yo tuviese que, por ejemplo, trabajar con alguien y de ese alguien me dicen, pues mira, no es ni ingeniero, pero tienes que saber programar. Y tiene a lo mejor, yo qué sé, tiene inquietudes y aprende rápido. Prefiero eso que alguien que tenga 50.000 millones de títulos y sea 7 veces catedrático por no sé qué historia. Porque sí, al final, a la hora de la verdad, si tú tienes la herramienta y tienes la orientación de decir, la mentalidad de resolver problemas, por lo menos en mi experiencia, a largo plazo es mucho más productivo que saber mucho. Es mejor saber cómo aprender a saber y dónde buscar el conocimiento que saberlo de primeras. Y para eso la programación es muy así, porque nadie programa de lujo. La gente programa de lujo porque sabe utilizar Google, al final. O porque sabe a quién preguntar, ¿no? Al hilo de esto, me gustaría hacer referencia a
a una frase de Juan Osborne que la escuché y se me quedó grabada, que dijo una vez, o programas o te programan. Y me parece muy acertado. Yo tengo 2 hijas pequeñas, bueno, pequeñas ya no tanto, y yo se lo he dicho ya desde hace tiempo, aprender a programar, aprender a programar. La verdad es que nos habéis dejado ya batifusos con esto, ¿no? Adrián, ¿tú crees que la empresa vuestra habría llegado a donde ha llegado sin la programación? Para resolver algunos de los retos que hemos tenido que resolver, no. O sea, sí que ha habido varios clientes que hemos iniciado proyectos de puramente BIM, tanto de implantación como proyectos, ¿eh? Y sin acabar programando, no hubiéramos conseguido, no sé si estar donde estamos, no sé si estaríamos muy, muy lejos o no, y lo desconozco, pero sí que voy a repetir un poco algo que ha dicho antes Chema. O sea, nosotros ha habido proyectos donde no hubiéramos conseguido las rentabilidades en tiempos que hemos conseguido si no hubiéramos realizado programación. O sea, eso es así, pero eso no quiere decir que en todos los proyectos del mundo haya que programar, que todo el mundo tenga que saber programar. Al final, las cosas se resuelven en equipo. O sea, tú vas a un restaurante y si fueran todos cocineros no comerías absolutamente nada. Entonces, en que las empresas en todas tiene que haber perfiles de programación, por supuestísimo, que en todas tiene que haber perfiles de programación, igual que tiene que haber abogados, o sea, o administrativos o lo que fuera, pero no todo el mundo de BIM tiene por qué saber programar. Que a veces parece que creamos una élite del que sabe programar, se va a poder resolver la vida y el que no la sabe programar, no. O sea, lo que hay gente que tiene que saber qué pedir a los que programan que necesitan, porque muchas veces el que programa no se puede no puede saber qué necesita todo el mundo, sino que le tiene que decir, tengo este problema, vale, pues vamos a resolverlo. Yo voy a intervenir aquí porque aprovechando que ahora entro más en esta línea porque con la línea tan contundente de Chema y de Carlos yo tenía a lo mejor poco que decir ahí, ¿no? Yo en mi día a día cuando trabajamos más en la línea de lo que está comentando ahora mismo Adrián, ¿no? O sea, nuestro estudio no gira en torno a la programación ni hace de la programación una tarea absolutamente indispensable, ¿no? De hecho, somos un estudio que tiene proyectos bastante grandes, pero tenemos 15 arquitectos trabajando, ¿no? Y de esos 15 arquitectos, el único que maneja Grasshopper y programación soy yo, ¿no? ¿Esto quiere decir que no habríamos llegado a donde estamos sin la programación? En absoluto, o sea, habríamos llegado exactamente igual, sin ningún problema, pero es verdad que nuestros proyectos, muchos son mejores porque hemos tenido herramientas de programación para hacer ciertos análisis que no podríamos haber hecho a la vieja usanza. Y sí es cierto que algunos proyectos o algunas partes de algunos proyectos no las podríamos haber hecho sin programación. Y entonces habríamos hecho otra cosa en proyectos donde a día de hoy esa cosa que podemos hacer con programación es su seña de identidad, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de una torre que terminamos en 2016, si no recuerdo mal, la Torre 30 aquí en Madrid, donde toda la fachada está programada, el diseño está programado para responder al movimiento solar, ¿no? En función de 3 parámetros, la ubicación de una piel que tiene por el exterior, las ventanas y el movimiento solar, ¿no? ¿Podríamos haber hecho esa misma torre con una segunda piel de protección solar? Sin duda. ¿Esa piel habría tenido el diseño que tiene y que a día de hoy es su seña de identidad? En absoluto, ¿no? Entonces, también un poco al hilo de lo que comentábamos antes de la profundidad con la que programamos, si programamos siempre desde cero o si cogemos cosas de antes, ¿no? Yo creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la tarea que estemos llevando a cabo. Yo muchas veces cojo un script que ya está programado, volviendo a las 2 preguntas que me hago al principio, ¿no? Porque sé lo que quiero y sé que lo que quiero es hacer un análisis solar. Entonces no me voy a volver a modelar el motor de análisis solar, lo cojo, lo aplico y a correr. A lo mejor a veces tengo que abrir ese motor si tengo que hacer algo muy específico que no me permite, pero siempre intento sacarle partido, ¿no? Y en ese sentido, a nivel personal, para la gente que a lo mejor puede estar en una situación parecida a la mía, ¿no? Que es arquitecto o es arquitecto técnico y cree que esto tiene futuro, pero tampoco quiere dedicarse exclusivamente a programar, pues también decirles que Carlos tiene toda la razón del mundo, que es como en inglés. O sea, va a llegar un momento en el cual
lo tienes que tener de base. Y si la gente que tienes alrededor no lo tiene, eso a ti te va a dar un empujón. Porque yo, por ejemplo, tengo la suerte en el estudio, a veces la desgracia, pero normalmente la suerte de ser el único que programa, y entonces toco muchos proyectos, porque a menudo hay problemas que tienen que resolver mis compañeros y me piden a mi ayuda, ¿no? Y entonces eso, primero, te da un valor dentro de la empresa, como es lógico, ayudas también al resto de los proyectos, pero además también eleva tu curva de aprendizaje, porque todos los problemas de todo tipo que le van surgiendo a todo el mundo, para bien o para mal, te los comes tú. Y entonces acabas avanzando mucho más rápido y siendo el especialista que ya eres al principio, pero todavía más, ¿no? Entonces es una cosa como exponencial. Y yo creo que ahí una persona que tenga un perfil intermedio, que no quiera dedicarse exclusivamente a la programación, sino que sea arquitecto, arquitecto técnico y que lo quiera como una herramienta de diseño, que no le eche para atrás, porque de verdad que es una herramienta muy útil, que mejora los proyectos y que da posibilidades que sin esa herramienta no podrías desarrollar. Fenomenal. Bueno, yo creo que ya habéis respondido un poquito una pregunta que tenía aquí, ¿no? De si se necesita algo concreto para ser un buen programador, que lo enlazaría con una pregunta que han dejado aquí en el chat de ¿y cuánto tiempo se podría tardar en empezar a aprender C# y resolver problemas cotidianos de manera sencilla en vez de resolverlo con Dynamo, ¿no? Esa pregunta sí, quizás para el profesor, ¿no? Chema, ¿cuánto tiempo? Micrófono. Hombre, también depende, creo que depende un poco de tu experiencia. Yo, por ejemplo, si tengo ahora mismo que hacer un script pequeñito para solucionar algo en un proyecto puntual, tardaría menos en hacer una macro con Revit que en hacer un Dynamo, porque Dynamo lo dejé de utilizar hace bastantes años. Entonces, depende un poco de... La respuesta es variable. Si le preguntas a Carlos, seguramente te dirá, va, pues si es que estoy en Dynamo se hacen 2 minutos. Con este nodo y este, te lo hago. Pues, yo creo que no sabría responder. ¿Cuántas horas de formación necesitaría una persona para poder empezar a entender básicamente, muy básicamente, el cómo enfrentarse a resolver un problema con programación? Bueno, cualquiera de los dos cursos que ofrecemos ahora son 30 horas y yo estoy prácticamente seguro que si eres una persona espabilada, mínimamente inquieta y tienes perversiones que quieres llegar a sitios sí o sí, con cualquiera de estas dos formaciones sales con material más que de sobra para solucionar prácticamente cualquier cosa de una manera interna, o sea, no profundizas mucho en cómo desarrollar una interfaz de usuario, no profundizas en cómo conectarte con una base de datos, pero el día a día, hablando de Revit, que es lo que tocamos aquí, con cualquiera de estas dos formaciones, y no es por hacer propaganda, cualquiera de estas dos formaciones de acceso a la API de Revit te puede valer para bastante. O sea, un par de meses. Bueno, un par de meses de formación y luego, eso sí, muchas horas en casa, muchas horas tirando de Google, mucha prueba y error y tener a tu mujer cabreada o tu marido cabreado. Pero sí, vamos, haciendo una formación de acceso a la API y demás, pues... Yo creo que como todo proyecto de desarrollo, tienes que vincularlo a algo que te incentive. Yo en mi caso, sí, que llevo 12 años con la mosca de a ver si me pongo con esto a programar, cuidado que yo el otro día, cuando salió la versión de GPD 2020, atención, tenía que cambiar 110 plantillas de golpe, el estilo de letra. Yo decía, tiene que haber una forma para automatizarlo. Y me ves como un niño pequeño entrando en Notepad++, haciendo un find and replace Arial por Calibri y de repente tener 100 y pico plantillas cambiadas en 10 segundos, cosa que yo en mi mente ya me había imaginado 40 horas de trabajo entrando en cada plantilla y dije yo, ostras, macho, o sea, esto es acojonante, o sea, no sé nada, o sea, lo que acabo de hacer es una chorrada infinita, pero imagínate si tienes esa capacidad de saber en qué tecla tocar cada vez que tienes que
resolver algo, ¿no? Yo ahí lo vi nítido, o sea, yo por eso cada vez que veo un programador pues tengo mucha admiración por esa capacidad analítica de saber a qué tornillo ir para apretar todo esto, ¿no? Y que yo creo que esos 2 meses que tú dices es algo bastante razonable. Lo que pasa es que por cambiar de tercio, claro, no es lo mismo César que si nos vamos al entorno de Forge. Yo me quedé un pelín asustado cuando vi los requisitos del curso de tienes que saber un poquito de César, un poquito de Python, un poquito de HTML, un poquito de Java, un poquito no sé qué. Dije yo, joder, que si solo sé Notepad++, yo creo que me voy a perder. No, quítanos un poco de miedo en ese sentido, Adrián. No, a ver, o sea, Forge es una librería para visualizar modelos BIM que está hecha en JavaScript y al final Autodesk lo que quiere es que la gente realice aplicaciones web utilizando el visor de Forge. Entonces, lo que vamos a hacer en el curso es una aplicación web. Entonces, para hacer una aplicación web también hay varias arquitecturas y tecnologías. Pero un poco de lo que más documentación luego tendrán los alumnos también cuando, como bien dice Chema, que una vez tú haces un curso, pero luego te tienes que seguir autoformando. Entonces, tienes que saber HTML o saber un poco cómo es un lenguaje de etiquetas. CSS, pues tampoco hace falta saber mucho. Al final es una librería de estilos que ahí puedes ir reutilizando cosas de otros sitios. Y JavaScript, pues deberías de saber, pero bueno, si no sabes y sabes César, pues bueno, es adaptarte a la sintaxis del lenguaje, aunque tiene algunas cosas un poco más difícil de adaptarte, y luego utilizaremos César para el lado del servidor. A ver, va a ser un ejercicio todo sobre raíles donde se va a ir explicando paso por paso qué va haciendo el código en cada parte. Entonces, en ese sentido no hay que tener mucho miedo. Ahora, hacer una aplicación web, pues requiere de unos ciertos mínimos de conocimiento de hacer una aplicación web. Pero también va a ser un poco práctico en el sentido de saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, Forge qué cosas me va a permitir, qué cosas no me va a permitir. Entonces, miedo no hay que tener ninguno en la vida, en absolutamente nada. Sí que es cierto que programar, también estamos diciendo, todo el mundo tiene que programar. Si no te gusta programar, no programes. O sea, porque no, por muchas horas que le metas, no vas a evolucionar. Y a poco que te gusta programar, o sea, cuanto más sabes, más es muy adictivo. O sea, al final vas aprendiendo cosas nuevas, sabes hacer cosas nuevas, resuelves problemas nuevos, ves cosas que has hecho hace 2 años y dices, pero qué mierda hacía yo hace 2 años, y es súper gratificante, como decía Carlos, es que me ha venido una amiga que no tiene nada que ver con mi mundo y le he podido resolver algo, ¿vale? O tienes un compañero que trabaja en no sé qué empresa y te dice una pregunta y le dices, pero esto lo hacéis así, si lo podéis hacer de esta manera o tal. Enriquece mucho, pero te tiene que gustar. O sea, es como alguien que no le guste viajar y lo lleves de viaje, pues no. Estos ejemplos que decís me acaban de recordar a un buenísimo amigo que no puedo dar nombres ni datos concretos, pero él es comunicador, se dedica al mundo del marketing y lo ficharon en una administración pública para llevar el gabinete de comunicación, punto, ¿vale? Pero de repente él estaba ahí y atendía a todo el mundo y hablaba con todo el mundo y yo qué sé, le presentaron las cuentas generales del presupuesto del año de esta administración y de repente que fallaba por no sé cuántos decimales en no sé dónde y todo el mundo como loco. Y el tío que sabe bastante de programación se metió ahí tal, empezó ahí, claro, joder, no sé qué aquí tal, encontró la coma, tal, y de repente se corrigieron en cadena todos los datos que estaban ahí enlazados. Y tenías que ver ahí a todo el mundo ahí mirando como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Y él mismo me lo decía, me dice, joder, es que... eso lo programó mal queriendo para corregirlo. Seguro. No, pero ese al final, el tuerto, ¿no? En el reino de los ciegos, pues ese es el amo, ¿no? Que ese tiene capacidad. Y yo creo que cuando hay alguien con habilidades en informática en cualquier entorno, bueno, cualquiera, todos los entornos se manejan con informática, cuando aparece el error... se convierte en ese pequeño salvador y yo creo que, como decíais antes, cualquiera con estas habilidades va a destacar sobremanera sobre el resto de personas, ¿no?
Yo por añadir un comentario a lo que estás comentando, antes de que se me olvide, digo que quizá a lo mejor para programar, porque sí es muy cierto, yo al final siempre hablo desde mi punto de vista y soy como muy vehemente, ¿no? Pero sí es cierto que lo que dice Adrián, si no te gusta programar, no lo hagas porque, o sea, no merece la pena sufrir porque hay muchas otras cosas a las que puedes dedicarte y te puede interesar más. Y sí es cierto que en ese sentido yo creo que como hay como varios perfiles de gente a la que por lo menos he visto bien dentro de la programación. Y por lo menos en mi caso, yo creo que también una cosa que ayuda muchísimo cuando tú, por ejemplo, tienes una formación o aprendes por tu cuenta o aprendes un poco a programar, tienes un poco las cuerdas, ¿no? Y dices, bueno, ¿ahora qué hago? Ayuda mucho cierta perspectiva de vida o de trabajo de decir, de aquí no me levanto hasta que no arregle esto de tal manera. Y en ese sentido creo que es un poco, o sea, hay que ser un poco psicópata porque hay veces que en el proceso no eres en absoluto feliz. Porque dices, es que esto es una mierda, y esto no sale, esto no funciona, y intento buscar una solución, tampoco funciona. Pero el proceso que sigues y cuando al final llegas a conseguir algo y dices, oye, esto me ha merecido la pena, aunque sea ineficiente y aunque no sea la mejor solución, pero lo he hecho yo por mi cuenta, ¿no? Entonces, como hay ciertos perfiles que sí es cierto que yo he visto que aprenden más rápido y gestionan, o sea, y son capaces de aprovechar mejor la programación. No vale de mucho el decir, voy a aprender esto, luego lo dejo en la estantería y cuando pase un año digo a ver si me suena. No te va a sonar nada. Lo que tienes que hacer es cogerlo y tampoco, o sea, sí es cierto que hay que practicar, pero tampoco es una cosa que deba salir de la voluntad de aprender. No, tengo que sentarme y estudiar y practicar. No, busca un problema, algo que te toque mucho las narices, algo que te preocupe mucho y te moleste. Y aunque no vas a ser muy feliz en el proceso, cuando termines al final es cuando realmente aprendes y interiorizas cosas y luego ya es lo que luego puedes aplicar en cualquier cosa de que tenga que ver con otros aspectos incluso. Esto entronca con una de las mayores problemáticas que existen a día de hoy, que es, bueno, me imagino que todos conoceréis a alguien que por el COVID se ha quedado sin trabajo de la noche a la mañana y se ha quedado en casa, incluso casos extremos de ¿y ahora qué hago? ¿No? Si yo era camarero, llevo 30 años de camarero y ahora no sé qué hacer con mi vida porque solo sé... Entonces, ahí falta culturizar a la gente o enseñar a la gente a reubicarse, a reaprender, a enfocarse, ¿no? Y yo esto, cuando lo hablaba hace muy poquito en un debate, decía, digo, pero vamos a ver, ¿no sería también importante enseñarle a la gente a generar valor de cuestiones que no tengan que ver con tu hora de trabajo? Es decir, porque si al final tú haces 170 horas, cobras 170 horas al mes, pero si tú haces un libro, desarrollas un programa informático o fabricas algo concreto que es vendible, ya independientemente de tu hora de esfuerzo, empiezas a entrar en una dinámica de, bueno, sí, yo tengo mis ingresos por mi trabajo, pero además puedo tener otros ingresos, otra viabilidad profesional a través de un desarrollo a medida que he creado, ¿no? Y que eso es vendible, ¿no? Es decir, me imagino que más de alguno de vosotros os habéis planteado decir, ostras tú, es que esto yo puedo hacer una app o puedo hacer una pequeña aplicación para el móvil o puedo hacer incluso hasta un pequeñito programa y empezar a venderlo, ¿no? Aquí voy directamente casi a Adrián, ¿no? Que tenéis ya ciertas soluciones con un peso, tú dices que no son programas, pero vamos, comparado con una API, son verdaderos programones, ¿no? No sé muy bien cómo responderte, pero bueno, yo hablo y... yo sí que animaría a todo el mundo a que realice la labor de emprendimiento de intentar facturar lo que fuere. Ahora, es muy difícil vender software, es súper difícil vender software. Todos somos conscientes de que se necesita software, de que automatizar procesos es beneficioso, bla, 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 rentabilidad, todo lo que tú quieras. Pero es súper difícil vender software. Y tú lo sabes también, David. Súper difícil. Entonces, animo a que la gente lo intente, pero no es muy difícil vender software. Obviamente no es imposible, pero al final es casi prácticamente montarte una startup. O sea, vender software es muy, muy difícil. O sea, ¿cuántos nos cuesta comprar licencias como para encima vender un software que te lo vende una empresa que lleva 4 años o un autónomo que no sé qué? Es muy difícil. Pero hay porque nadie nos ha enseñado a hacer una buena estrategia de venta de otros productos que no son los nuestros. O sea, eso creo que, además de todas las líneas de programación, creo que tendremos que reaprender a inventarnos nuevos productos
en estos nuevos mercados tan volátiles y tan cambiantes, pero por fuerza mayor. Es decir, tú imagínate que de la noche a la mañana te dicen que no hay más proyectos para hacer en los próximos 6 o 7 meses. ¿Qué te vas a quedar? ¿6 o 7 meses completamente parado? Evidentemente no. Es decir, todos los que estamos aquí tenemos la infinita suerte de que tenemos inquietud, somos innovadores, somos emprendedores y nos reinventaríamos de 20.000 millones de maneras, ¿no? Pero hay otra gente que le cuesta mucho visualizar eso y yo creo que es nuestra labor el ayudarles. Yo no estoy hablando ya de montar un software o montar otra historia, sino el abrir la mente a que existen otras formas de canalizar todos estos esfuerzos para conseguir. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Alguien diseña una pequeña app con muy poco esfuerzo y puede tener mucho éxito. Ya no hablo de resolver algo en Revit, ¿vale? Que ahí sí que el mercado es brutalmente competitivo, pero a veces ampliando el horizonte, mirando al mundo de la música, mirando a no sé qué, aparece un gap que con los conocimientos que tenéis se podría hacer una solución que podría ser vendible, ¿no? Los problemas ahí vienen con el acojone, y perdóname por la palabra, que te entra en el momento en que dices, tengo una idea que es la leche, sé que es factible hacerla, pero monta tú ahora el plan de negocio, busca a la gente que te ayuda a programarlo mejor que tú, que no sabes programarlo también, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que quizás eso es otra escuela diferente, ¿no? Esto Sí, a ver, aquí entramos un poco más en el mundo del emprendimiento, que al final es tú desarrolles un mínimo producto viable, salgas a la calle, vayas a todas las empresas que puedes, les cuentes tu herramienta, la acepten, hagan un proyecto piloto. Eso es el mundo del emprendimiento. O sea, nosotros también estamos metidos en esa parte y Pero de todos modos, tampoco no hay que irse tan lejos. Quiero decir, no es solo vender el software y sacar dinero a través del software. O sea, a raíz de lo que estabas diciendo tú, ¿no? De ahora, de este ciclo económico que viene, que parece que estamos en el valle, ¿no? Al final las cosas son como son, los ciclos económicos van y vienen, sube y baja. Siempre hay un momento, esperemos que llegue cuanto antes posible, ¿no? Que estamos ahí en la cresta y de repente hay más trabajo del que puedes manejar. Si tú has automatizado procesos, yo, por suerte, ya he hecho muchos proyectos y tengo un flujo de trabajo muy rápido. A mí los primeros proyectos me costaban meses sacarlos adelante y ahora hay muchos proyectos que saco adelante en la quinta parte de tiempo que sacaba al principio. ¿Por qué? Porque sé a dónde voy, porque lo tengo todo organizado y porque tengo muchos procesos automatizados. Tengo muchas plantillas, tengo muchos scripts, tengo muchas cosas que lo que hacen es que aumentan mi productividad. Y cuando tienes más trabajo del que puedes manejar, el hecho de tener ese backup lo que hace es que generas más ingresos. Entonces, no necesariamente es que yo hago un script y lo vendo, sino que es que hago un script y ahora hago en la mitad de tiempo lo que tardaba antes X. Con lo cual, estoy cobrando el doble por el mismo tiempo. Lo que estoy haciendo es aumentar al doble o al triple o a lo que sea el rendimiento de mi esfuerzo, ¿no? Y eso evidentemente también es muy importante. En ese caso no es un software que vendes, sino una herramienta que tienes tú para reducir tu tiempo de producción. Sin duda, y que te hace más competitivo. Eso al principio es muchísimo más sencillo que el vender software. Es la ventaja competitiva. Lo que pasa es que aquí sí que creo que las empresas que empezáis a sustentar vuestra línea de negocio sobre programación, entráis en una autopista de 6 carriles y cuando menos os daréis cuenta estaréis en una autopista de 20 carriles y podréis ir a 700 por hora y habréis entrado en ese grupo de empresas que se llaman empresas exponenciales, que tienen esa capacidad de cualquier proceso dentro de su área de negocio llevarlo a un nivel de sistematización total y evidentemente ahí ya no estás hablando en términos de mejoro un 1%, no, estás a años luz de cualquier empresa de la competencia, ¿no? Que tienes un problema y es ahora vende tú lo que haces, ¿no? Que es lo que le pasó a esta gente de Architectures cuando sacaron sus algoritmos maravillosos que hacían diseño generativo y te sacaban casas al instante, pero ahora ¿quién te compra eso? ¿No? Yo creo que todavía el mercado es muy inmaduro para eso, pero evidentemente ellos, si van a 700, pues a lo mejor pueden bajar un poco la velocidad e ir a 200 y todavía van al doble que tú, ¿no? O sea, es decir, yo creo que sí, que las empresas que estáis ahí estáis ya a otra velocidad diferente al sector y es una ventaja competitiva absolutamente ineludible, ¿no? Y en esa línea os pasarán cosas como que
quizás no tanto a Arup, ¿no? Pero a lo mejor a Carlos o a José Ángel o a Adrián, te vengan empresas y te digan, oye, vosotros que sois tan buenos haciendo estos, ¿no me desarrollaríais esto para mí? Yo ahí, bueno, te voy a decir una cosa, de hecho, lo que estabas comentando no tiene mucho que ver con el tema de empresas, porque al final, si eres una empresa y te dedicas a hacer software, al final es un cliente que quiere una solución para un problema, tú la diseñas y se la das, ¿no? Y lo que decía Adrián, que es una cosa muy compleja, yo de hecho, en las ciertas, o sea, si yo puedo trabajar con alguien, yo por lo menos, también porque tampoco tengo tanto conocimiento, prefiero trabajar con una persona y decirle, si tú tienes un problema, yo lo voy a solucionar. ¿Cómo? Ya lo veremos. Pero el tema de decir, voy a hacerte un programa, empezamos a entrar en prepararlo, alcance, garantías que le das a esa persona, mantenimiento, implementación, corrección de errores, historias, y es un marrón. Sin embargo, si tú te haces más bien algo así como una consultoría, es como, yo te voy a decir lo que te hace falta. Y ahí quería añadir una cosa que me parece un tema interesante, que es por lo menos algo que yo me he dado cuenta con el tiempo, y es que es muy complicado pensar al respecto porque al final si empiezas en programación dices, bueno, pues todo se puede programar. Pero en el fondo al final, ingenieros, arquitectos, aparejadores, lo que queremos es crear un proyecto. Trabajamos en un proyecto y queremos que eso salga. Entonces, al final, un programa o una serie de programas o un ecosistema de programas, lo ideal es que se interpongan lo menos posible entre nosotros y el proyecto que queremos conseguir, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí hay una cosa que me ha hecho mucha gracia ahora con todo el tema de programación y tal, cuando la gente te pregunta, oye, ¿esto se podría programar una solución para este problema? Y de repente le dices, es que tu problema no tiene que ver con la programación, tu problema tiene que ver con que si Revit es un martillo, lo estás agarrando por la cabeza y estás haciendo así, como si fueses un monete, ¿no? Entonces, el problema realmente no es tanto el decir todo es programable o tenemos que tirar todos de softwares o bien personalizados o más complejos que nos resuelvan la historia, sino realmente comprender qué está pasando y qué necesitamos. Por eso, por ejemplo, cuando hablaba Adrián de que tiene que haber o debería haber en muchas empresas del sector, al menos alguien que sepa programar, ya no es tanto porque, como decía José Ángel, lo típico de tú sabes programar y todo el mundo es como si le ayudas a tu padre, por ejemplo, a configurar el móvil. Ya lo has cagado, porque si le pasa algo te va a llamar a ti para que se lo arregles. Entonces, en ese sentido, sí es bueno porque aprendes mucho, pero también pasa una cosa, y es que si tú sabes programar, aunque sea de lejos, y eso, por ejemplo, yo lo he visto en alguna formación que he dado, cuando ves a alguien que es el responsable de un área y dice, no, yo quiero ir al curso y ahí escucharlo. Y yo no voy a tener ni puta idea, pero quiero escuchar todo lo que me dices. Y es porque aunque esa persona no sepa solucionar el problema concretamente, sí entiende qué se puede hacer al respecto y, sobre todo, muchas veces el problema no es tanto de que un software te lo resuelva, sino de entender cómo funcionan los problemas que tenemos habitualmente y cómo solucionarlos. De hecho, bueno, luego no sé si lo vamos a comentar, pero si no os daré la turra con ello. Y es una cosa que a mí como que siempre le doy vueltas y es el tema de cuándo llegaremos al punto en el que, sin que haya una normativa, sin que haya un libro blanco, la Biblia de las buenas maneras dentro del BIM, que todos lleguemos a un punto en el que por lo menos tácitamente entendamos que hay una serie de reglas y una serie de requisitos y mínimos para trabajar todos a un nivel mucho más productivo y cómodo del que estamos trabajando hasta ahora. Pero es que acabas de decir una cosa y es que me acaba de apuntar. ¿Por qué uno de los factores... No, lo que pasa es que esto ya es otra historia, ¿no? ¿Por qué el sector de la construcción es tan ineficiente en algunos aspectos, ¿no? La propia normativa en sí mismo nos hace ser ineficientes, ¿no? Que un arquitecto tenga que aprenderse 17 tipos de normativas diferentes para hacer exactamente lo mismo, es decir, por no hablar ya de planes municipales y otras historias, eso es aberrante. O sea, eso va contra cualquier tipo de productividad del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo narices vas a programar una automatización de la comprobación de la altura máxima de cornisa de un edificio si en cada pueblo está cambiando? ¿Vale? Y en un pueblo no tienen las normas ni siquiera en PDF, ¿no? Entonces, hay determinados tipos de problemáticas que lo que requieren es que determinadas entidades por ahí arriba se piensen de verdad de una puñetera vez esto de modernizar un país, eso de la transformación digital. ¿Por qué? Porque si eso se decidiera en cadena, habría una normativa única, llámale código técnico, llámalo como te dé la gana, que homogeneizaría tanto determinadas cuestiones que ahí podríamos empezar ya a estandarizar muchísimos procesos informáticos. Yo tengo una anécdota relacionada con esto mismo. ¿Os habéis preguntado por qué no existen programas para hacer memorias automáticamente? Y no me habléis del memorias CTE que existía o las memorias que hace Zipe, que se parecen un poquito a algo medio automatizado. ¿Sabéis por qué? Porque tienes
no sé cuántos colegios profesionales de arquitectos que te piden o te aceptan la memoria de una manera completamente diferente al resto, ¿vale? Pero no solo eso, David, sino que además te lo piden de forma distinta a lo que te pide el propio código técnico, con lo cual te toca hacer una memoria en base al código técnico para que tu proyecto cumpla y luego dividirla en trocitos distintos para que el colegio te la acepte. ¿Ves? Es decir, y esto ya no es programación, esto es sentido común de primero de la ESO o de parvularios, ¿vale? O sea que, pero al final forma parte todo de lo mismo, es decir, tú puedes invertir un montón de tiempo en sistematizar determinados tipos de procesos, pero luego vas a tener algunos que ya no dependen de ti, ¿vale? Habrá esa limitación, pero vamos, quiero decir, aparte de esto, habréis llegado a un nivel de excelencia máximo que es el que el sector en sí mismo os ha permitido, ¿no? Pero para llegar a esa industria 4.0, a ese modelo de transformación global y que genere un beneficio tangible para todos los ciudadanos, será solo en el momento en el que determinados tipos de estándares se asienten de forma clara y contundente, ¿no? O sea que, pero bueno, esto como digo, lo hablamos mucho con Marco, ¿no? Aquí empezamos un debate de programación y terminamos haciendo presidente del gobierno a Chema, ¿no? O sea que casi, ¿no? Bueno, yo por ir cerrando el debate, no nos hemos puesto una hora, bueno, nos habíamos puesto una hora aproximada, ¿vale? Sí que quisiera que, para animar a la gente, les citarais algo que a vosotros os ha ayudado a entrar en el mundo de la programación, ¿no? Volviendo a cómo empezamos, ¿no? Con ese artículo, pues hacíamos referencia a algunos libros, algunas personas que son referentes o influencers en este ámbito y que te pueden guiar, ¿no? En cierta manera, ¿no? Os lanzo esa pregunta a los cuatro, ¿no? ¿Qué recurso, persona, blog destacaríais que para alguien que quiere empezar y además de Boutique, Adrián, Carlos, José Ángel y Chema, ¿no? Que son ya cuatro referentes clarísimos, ¿a quién más o qué sitio le aconsejaríais que empezara a mirarse ya? Venga, Adrián, empieza tú. Yo el primero, yo he sido el último en llegar. Bueno. Pero, a ver, y un poco de dónde vengo yo como referencia, pues obviamente Jeremy Tamick, supongo que se lo chafaré a alguien que lo fuera a decir. Y un poco como experiencia personal, para mí el mejor software de la historia a día de hoy es Excel. Y yo aprendí a programar con Visual Basic en Excel. Le dabas a grabar la macro, o sea, tú le das a grabar macro, empiezas a interactuar con Excel, cambias colores, escribes fórmulas, lo que fuera, y Excel es capaz de escribirte el código de lo que tú has hecho, que eso ojalá estuviera en Revit. Entonces era súper útil porque tú veías lo que le habías dado a los botones en interfaz, entonces ya sabías cómo había que escribirlo y eso te permitía a ti ir avanzando. Eso sí, era en Visual Basic, que luego yo para Revit tuve que aprender C# y demás, pero yo cuando era pequeño fue como aprendí a programar, o sea, grabando macros en Excel. A mí es lo que mejor me ha servido. Chema, venga, que estás con ganas ahí. Bueno, yo aparte de Jeremy Tamick, que para la API de Revit es el referente, ¿no?, mundial, a mí me ayudó mucho cuando empecé con C# los vídeos de píldoras informáticas. Es un canal de YouTube, ¿no?, que se llama Píldoras Informáticas. Tiene varios cursos online, o sea, vamos, en listas de reproducción, gratuitos, y tiene uno de C#, que son 80 y tantos vídeos a día de hoy, que poco a poco lo va ampliando, pero es súper completo. El tío habla en tu idioma, porque muchas veces te pones a leer un libro de programación, aparte de que lo estás leyendo en inglés, hablan en un idioma bastante duro para que un tío de a pie lo entienda. Bueno, pues este tío, el de Píldoras Informáticas, no, habla en un idioma que lo entiende todo el mundo. Y bueno, aparte de C# tiene de Python, de librerías también para web y demás, y es muy bueno. De hecho, los vídeos de Píldoras Informáticas, cuando hago cosas que no toco mucho y eso, a veces para refrescarme la memoria, los vuelvo a consultar. Esa es mi recomendación.
Muy interesante. Carlos. Pues yo, así un poco, o sea, objetivamente, de cosas que me hayan ayudado concretamente, diría que, bueno, igual Jeremy Tamik o gente como Esan Iran Nehad, que es, por ejemplo, el autor de PyRevit, que tiene también muchos vídeos muy interesantes donde desarrolla bastantes temas y tal. Hay un montón de blogs, el foro de Dynamo, el foro de... Yo es que casi no diría un sitio concreto, porque yo en realidad, o sea, tuve la suerte de que justo el curso que hice yo para aprender Python, que fue uno del MIT, que era gratuito, en edX.org, me sirvió mucho, pero a mí concretamente. Pero a día de hoy, un poco lo que dice Chema, comenta píldoras informáticas, pero otra persona, por ejemplo, Cory Schaffer, es un tipo de YouTube que también hace muchos vídeos de Python, muy buenos. O sea, recursos los hay. Yo, de hecho, creo que lo importante para aprender a programar, o en general yo creo que para casi todo a día de hoy, son dos cosas. Aprender a utilizar Google bien, y juntarte con gente con inquietudes y gente que, digamos, que filtre el mundo por ti. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, yo no tengo Facebook, pues, pero muchos amigos míos digo, ¿por qué tenéis Facebook? Y dicen, bueno, porque ponen cosas muy graciosas en Facebook y por eso lo tengo, el resto me da un poco igual. Y yo digo, hago bien en no tenerlo porque en realidad todo lo que sea suficientemente gracioso como para que lo compartáis conmigo, lo vais a compartir. Con lo cual, sin yo hacer nada, me está llegando, porque os conozco, cosas graciosas sin tener que tener Facebook y tragar con todo lo malo de Facebook, ¿no? Entonces, aquí es un poco igual. Si tú conoces a gente que tiene inquietudes, que ve cosas nuevas, que le da al coco, que yo en ese sentido, bueno, siempre lo comento, pero para mí, por ejemplo, fue eso. Yo estaba en su día, pues eso, como un mono con una piedra, trabajando en cosas repetitivas todo el día, y de repente, pues, vi lo de Dynamo y tal. Y en mi caso, por ejemplo, Iván Pajares, que no sé si algunos de vosotros lo conoceréis, en Modelical está ahora, a mí me miró y me dijo, oye, ¿y tú no has pensado en aprender a programar? Y yo hice un cursillo y tampoco es una cosa así muy loca y tal. Y con la tontería al final, es decir, he llegado a donde estoy ahora. Entonces, al final, si tienes gente a tu alrededor que te da ideas, que te insta a aprender cosas o que digamos que te pincha, al final eso es mucho más útil que a lo mejor un recurso concreto, porque hoy día, como digo, a día de hoy, una cosa que a mí me maravilla es eso, que no hace falta, o sea, tienes todo a mano. Sí es cierto que hay veces en las que joder, te agradeces que alguien trabaje para ti y te diga lo que tienes que aprender, cómo tienes que aprenderlo y te ayude. Pero a día de hoy todo está afuera. El tema es saber cómo hacerlo llegar de la mejor manera posible y en el mejor orden posible a tus manos, ¿no? Sí, tengo aquí un par... Bueno, José Ángel, ¿qué faltas tú? Bueno, yo muy rápido, como soy el verso suelto, yo voy a romper una lanza en favor de Grasshopper y le voy a recomendar a cualquiera que quiera meterse en el mundillo. No porque no haya información, porque información en Internet, en San Google, ¿no? Tenéis más de la que vais a poder abarcar, pero para tener una entrada, si tenéis un perfil de arquitecto como el que tenía yo en su día y lo queréis estirar por el tema del diseño y tal, un libro que me parece maravilloso y que además preside nuestras clases aquí en Boutique, que es de Arturo Tedeschi y se llama Computer Aided Algorithms. Y está en inglés y en italiano, pero tiene la bondad de no ser para nada lo que decía Chema. Yo creo que está pensado precisamente para los arquitectos, nada técnico, sino muy bien explicado, sobre todo lo que en mi opinión es la base de Grasshopper y de todo lo que son los procesos de programación visual, que son las jerarquías de información, ¿no? Que yo creo que eso es una cosa que muchas veces tendemos a obviar los arquitectos porque vamos como un tiro a la forma, ¿no? Y en ese libro se explica muy bien y se alcanza un conocimiento suficiente como para poder avanzar muy rápidamente hacia cosas que muchas veces obviamos los arquitectos. Mira, tengo un par de preguntas por aquí en el chat que dice, bueno, voy a ver si soy capaz de interpretar la palabra, dice, ¿sería bueno iniciar la mancuerna Dynamo Python? Entiendo que mancuerna será sinergia, inicio de algo. Dynamo Python, o es mejor pasarse a Python directamente? O sea, que si hay que aprender Dynamo Python o directamente tirarse a Python. Yo aquí diría que incluso, y si quieres empezar con César, que tiene con César. Yo eso, por ejemplo, siempre eliges César, pues eliges Python. Pues claro, si eso yo me acuerdo de lo que comentaba con Chema. Chema dice, yo ya tiro con César, que tengo clarísimo que para mí Dynamo eso es otra cosa que no me interesa para nada. Yo, sin embargo, a lo mejor, pues como aprendí un poco más, o sea,
fue más poco a poco, pues sí me fue útil aprender Dynamo, luego Python. Yo personalmente, a la gente que está empezando, siempre le recomiendo, si va a empezar, si le interesa Python más que C# de primeras, no es exclusivo, porque si tú aprendes Python, lo vas a poder C# súper fácil. Pero diría que toques un poco Dynamo, te veas el Dynamo Primer, aprendas un poco cómo funciona, para ver un poco cómo es programar o montar algoritmos. Cuando más o menos lo tengas claro, o sea, pero de usar lo que te dan, aprendes Python. Y una vez sepas Python o incluso C#, y vuelves a Dynamo, entiendes cómo funciona Dynamo, porque funciona como funciona, y puedes hacer lo que te dé la gana en Dynamo. Y luego a partir de ahí todo es muy fácil. O sea, en el sentido de que ya solo es dar un pasito más a lo que ya sabes. O sea, en ese sentido yo diría eso, que merece la pena tocar Dynamo y Python a la vez. Porque, o sea, tocar un poco de Dynamo, te veas con Python y luego vuelves a Dynamo. Porque hasta que de primeras tú no entiendes lo que hace Dynamo, pero cuando vuelves sabiendo Python es mucho más potente, porque puedes abrirlo, puedes interactuar mucho más, puedes copiar y pegar. Si trabajas muy rápido, tienes que trabajar muy rápido, es muy cómodo. Entonces, creo que no hace falta tomar una decisión, porque en realidad no es una cosa de tendré que dedicarle 5 meses a esto y luego a otro, sino que es una cosa que puedes llevar, yo creo, a la par. Fenomenal. Yo tengo aquí una última pregunta, pero no sé cómo hacerla. Porque dice, Daniel Castrejón pregunta que ¿sería necesario visualizar y estandarizar una normatividad no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial? ¿Y para qué procesos se podría hacer o qué se podría hacer para que fuera igual en todos los lados? Chicos, la verdad es que esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo aprender a ligar en todos los sitios del mundo y que triunfes? Pues yo creo que es imposible. O sea, no creo que haya una tendencia ni una línea de trabajo que busque eso. Si ya tenemos suficiente con lo que tenemos en cada país como para conseguir estandarizar a nivel mundial el qué, porque habría que empezar el qué. Mediciones, simulaciones energéticas, programa de planificación, representación de planos, no sé. Yo creo que no hace falta. O sea, a día de hoy Inditex en cuántos países está presente y supongo que no tendrá ningún problema en su software de contabilidad. No, yo creo que o sea, hay problemas, y sobre todo en términos informáticos. Si metes la variable multidioma, multimoneda, apaga y vámonos, que decir, ya has vuelto loco a tu sistema. O sea que esto lo recuerdo muy bien porque en la época en la que estaba en otra empresa, que teníamos algunos trabajos en Cuba, era una locura, ¿no? Porque, y de hecho, esto fue José Ignacio Montes, ¿no? Que hizo un programa a medida de mediciones para obras y que resulta que tenía que medir el CUP cubano con el dólar, o sea, con tres monedas diferentes y que encima podrían oscilar en el día, ¿no? O sea, que era una auténtica locura, ¿no? Bueno, yo creo que imagínate, ¿no? Y eso en un país, o sea, ahora ponlo en un contexto internacional. Yo creo que no merece la pena. Sí que a lo mejor determinados tipos de procesos globales, ¿no? Como el entorno o sea, los entornos comunes de datos, quizás ahí se pueden encontrar, yo creo que singularidades más, puntos en común más globales que sí se podrían llegar a automatizar o a favorecer esa automatización, ¿no? Norena nos pregunta por aquí, ¿alguno desarrolla herramientas que no estén relacionadas con Autodesk Revit o enfocadas a Revit? O sea, que si programáis en otros entornos, bueno, Adrián lo ha contado, ¿no? Que programa en el entorno de Navisworks y de Autodesk Forge, pero José Ángel, ¿tú programas algo fuera del ecosistema Autodesk? Sí, nosotros en el estudio trabajamos en AutoCAD, de hecho, y entonces todo lo que es el modelado normalmente lo hacemos en Rhino y la programación en Grasshopper, como os decía. Por una razón muy sencilla, que es que Rhino es un programa que está implementado en la mitad de los estudios de España, porque es junto con 3D Max lo que más se utiliza a nivel de arquitectura, ¿no? Y por otra razón que me parece muy importante, que es que Grasshopper es un plugin totalmente abierto de Rhino. Antes era un plugin, ahora viene preinstalado, desde la versión 6 viene preinstalado, ¿no? Y eso lo que hace es que la gente está constantemente en su casa comiéndose la cabeza, inventando historias y resolviéndome la vida. O sea, yo siento que cuando me meto en los foros
La gente ha estado toda su vida esperando a que yo vaya a preguntar, porque siempre hay alguien que ya lo ha hecho y ya lo ha resuelto. Evidentemente no el problema específico, pero sí ese problema que yo tengo que no me permite llegar a tal, ¿no? Entonces sí, yo trabajo sobre todo en Grasshopper y hasta ahora a nivel de diseño, no tanto a nivel de generación de proyectos, sino de diseño, de modelado del proyecto arquitectónico puro, es el flujo que mejor me ha funcionado. Y aquí vienen preguntas duras. ¿Habéis trabajado o programado en entornos de Blender? ¿Blender BIM? ¿Blender GIS? ¿Qué opináis al respecto? Porque ahora viene una ola de primero, si no sabes qué es Blender, no eres nadie en el mundo, ¿no? Esto es como que cada 5 minutos en Twitter sale una tendencia y si no estás en esa tendencia, no eres nadie, ¿no? Y ahora está el Blender, ¿no? O sea, todo el mundo habla de Blender. Yo lo he abierto porque mi hijo quiere modelar en Blender y he empezado a conocer ese mundillo complejísimo para alguien que empieza desde cero. Y yo tengo curiosidad, ¿no?, de conocer a alguien que programe en Blender y saber si por ahí realmente hay potencial o no hay potencial. Pero por lo que veo, y vosotros sois programadores, no... Es que el Blender es como la eterna promesa, ¿no? Porque yo tengo aquí un libro que me compré cuando tenía como 10 años, que recuerdo que fui al Corte Inglés, lo vi y dije, oh, qué chulo, esto es para modelar, ¿no? Y teníamos esa inquietud y mis padres me lo compraron y bueno, pues de pequeño lo instalé en el ordenador, modelé un poco y tal y cual y luego cayó en el olvido. Y ahora como que se retoma, pero en realidad yo sinceramente no lo estoy utilizando, ni tengo a corto plazo previsión de utilizarlo en la vida profesional. Sí, sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo oigo mucha gente que dice que va a ser la leche y de media, vosotros calcular cuántas personas habéis conocido en el entorno profesional. Con cierta facilidad os llegaréis al millar segurísimo, segurísimo, por no decir muchísimo más, ¿no? De ese millar yo solo conozco a una persona que ha trabajado de forma importante en Blender haciendo renders. Se dedicaba a hacer renders con un nivel espectacular y tal, pero claro, estás hablando de un 0,1% de una muestra importante, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a la última pregunta que dice, los cursos que mencionaron de boutique, ¿qué lenguaje de programación usan y qué nivel es? Bueno, aquí vamos a diferenciar entre los dos, entre los cursos de APIs de Chema o la parte de Python de Carlos y la parte de Forge. Bueno, la parte de Forge ha contado un poco el lenguaje de programación que usan y qué nivel es básico, intermedio. Bueno, venga, Chema. Vamos, supongo que el de Python es igual, pero el nivel es desde cero. De hecho, gran parte de la formación se lleva a cabo sin abrir Revit y sin interactuar con las librerías del API de Revit para coger una mínima base con la sintaxis del lenguaje de programación, y hasta que no se tiene eso más o menos semicontrolado no se empieza a interactuar con Revit, que posiblemente sea lo más aburrido. La gente quiera directamente abrir Revit y hacer cosas, pero es prácticamente imposible. Entonces sí, bueno, diría que la base es cero. No hay que tener ningún conocimiento de programación previo. Oye, que si lo tienes, pues no te va a venir mal, pero sí, se puede empezar desde cero. Sí, en mi caso es lo mismo, es nivel básico, obviamente, de las cosas que veas y luego la gente mire en casa entre día y día, obviamente siempre va a ser mejor que ir directamente de cero y no mirarte nada, pero empiezas desde cosas muy, muy, muy básicas. Sí, yo coincido con Chema, puedes empezar sin tener conocimiento. De hecho, muchas veces lo que digo cuando doy la primera parte que tenía más que ver con Python a secas, interactuar con Python y luego ya meterse con Revit, al final digo, cuando termina Python, digo, ahora mismo, si ahora mismo os vais de aquí y salís corriendo y no os dedicáis, o sea, dedicáis vuestra vida a algo que no tenga nada que ver con la construcción, ya tenéis una herramienta importante con la que trabajar. Sí es cierto que en un workshop al final yo intento condensar mucho la información y es duro porque es mucha información que tienes que procesar y poner en práctica, pero en principio efectivamente puedes empezar con que sepas utilizar Revit y tengas un mínimo de
si es cierto, o sea, una mentalidad como abierta y preparada para adquirir nuevo conocimiento, no deberías tener ningún problema. Fenomenal. Bueno, pues yo con esto creo que hemos respondido a todas las preguntas que teníamos en todos los chats. Seguro que quedan muchos más por inquietudes que os surjan, ¿no? Aquí estaba mirando Twitter, está aquí, vamos, casi trending topic a nivel mundial, ¿no? La charla de hoy. A mí me ha resultado, os puedo asegurar que he estado aquí tomando nota de un montón de cuestiones súper interesantes y de una manera tremendamente egoísta, porque espero, si todo va bien, sacar la segunda parte de BIM Programming entre esta semana y la que viene, ¿no? Era un compromiso que tuve con Marco, decir, oye, vamos a aprovechar todo esto para refrescar. El artículo estaba muy, muy avanzado y pues y muchas de las referencias que habéis dicho, pues mira, las he apuntado aquí para que en las próximas semanas estar atentos en BIM Channel, porque saldrá esa segunda parte del artículo de BIM Programming, ¿no? Y dicho esto, Marco, que ya que estás por ahí, no sé si tienes alguna... Bueno, antes de darte el paso, vamos a aprovechar aquí los directos para decir que ya está abierto el Autodesk University para registraros, que este año es online y lo han abierto esta tarde. O sea que os podéis apuntar, es gratuito, con lo cual es una oportunidad increíble de asistir a clase de máximos exponentes a nivel mundial de materias múltiples y variadas que yo creo que os pueden resultar de muchísimo interés. Así que dicho el anuncio parroquiano, Marco, todo tuyo. Yo quería, antes de empezar a despedirnos, solamente preguntaros una cosa, porque vosotros sois los que estáis en la pomada diaria y la verdad es que es una cierta obsesión por mi parte desde hace 20 años que estoy en el sector educativo y siempre he intentado que el porcentaje de chicas, de mujeres en los diferentes sectores educativos en los que me he visto inmerso fuese mucho mayor que el que la realidad todos los días veía. El caso es que mientras estabais hablando yo estaba escuchando y aprendiendo y agradecido de antemano por todo lo que nos habéis contado. No hace falta más que, primero, vernos a nosotros mismos, que somos 6 tíos aquí en pantalla, ¿vale? Reviso el registro de asistentes aquí en Zoom y creo que el 90% son caballeros. Reviso los asistentes en directo en las retransmisiones de LinkedIn, YouTube, LinkedIn, en fin. Yo creo que estamos un 90% de chicos y un 10% de chicas, siendo muy optimista. Y os quería preguntar, ¿esto es normal? Y si es lo normal, porque efectivamente responda a un porcentaje de programadores/programadoras en el sector, ¿se os ocurre algo para cambiarlo? Como si esto es cierto, efectivamente, si esta estadística, si este experimento, si este live webinar responde a la realidad del mercado, o si os ocurre alguna estrategia para atraer a las chicas y a las mujeres a este sector que me parece de vital importancia para el futuro, y yo creo que ellas seguramente que lideren el futuro, porque son más inteligentes que nosotros. ¿Se os ocurre algo? Pregunta para todos, pero creo que cada uno... Yo ahí diría, o sea, creo que es una pregunta complicada, porque creo que junta como muchos factores. Yo personalmente conozco, yo creo que más chicas que programan que chicos que programan, y en ese sentido también me pasa un poco con el tema del mundo a lo mejor de la ingeniería y tal, que sí que supongo que se toma un poco así, ¿no? Como que a lo mejor hablan algunos de que tiene que ver con cierto tipo de intereses, a lo mejor que tiene que ver con una historia genética, ¿no? Que a lo mejor resulta que yo, por lo menos en mi experiencia, sí que es cierto que lo he visto así, en el sentido de que creo que a los chicos tendemos a que nos gusten más las cosas, los cacharros, y las chicas a lo mejor tienden más o se ven más cómodas o les interesan más temas que tienen que ver con las relaciones humanas. Yo, por ejemplo, yo siempre lo diré. Yo por lo menos en mi vida sí he visto que las 10 personas que mejor saben organizar cosas y gestionar problemas son todas mujeres. Y las 10 personas que saben arreglar un entuerto de un coche que está roto o tal, son los 10 hombres. Entonces, en ese sentido, eso no es un tema muy complicado porque junta muchos factores. Y no sé en ese sentido cómo avanzará. Pero yo sí es cierto que por lo menos a corto plazo, en tema de programación o cosas a las que podía asistir y tal, he de decir que, bueno, me alegro mucho de poder decir que he visto, o sea, más o menos, quizá no tantas participantes como
como femeninas como masculinas, pero en cuanto a nivel, capacidad y tal, no he visto, o sea, lo he visto perfectamente, o sea, no me ha llamado la atención. De la capacidad no hay ninguna duda, vaya por delante. Es una simple cuestión de la realidad es la que es, o por lo menos este experimento está dando estos resultados. Adrián, ¿qué opinas? No sé, es más un problema sociológico, no tengo ni idea del por qué. O sea, supongo que porque desde pequeñitos pues tampoco se nos instruye en estas cosas, pero no sé, es que no tengo ni idea. ¿Alguna estrategia para seducirlas en el caso de que efectivamente esto representase la realidad? El auditorio de hoy. Yo creo que vender programación en general es duro. O sea, decirle a alguien, yo cuando he dicho a la gente, hombre, aprended esto, que está muy interesante, sí, la API y tal. O sea, quiero decir, sale corriendo todo el mundo por igual. Y como digo, si hay alguien que más o menos le gusta pues el tema de, no, pues los cacharritos, a ver cómo voy a hacer esto y tal. Pero la gente en general dice, mira, tengo cosas mejores que hacer o en las que pensar. Yo creo también pues un poco eso, ¿no? Yo sí diría que también tiene un poco que ver con ese problema sociológico y con cómo se presenta, ¿no? Por algún motivo casi parece que cuando una carrera o una línea de trabajo es excesivamente técnica, excesivamente involucrada con la ingeniería, siempre por algún motivo, supongo que sociológico, hay como un porcentaje mayor de hombres que de mujeres, ¿no? Y sin embargo luego en el máster nuestro, en el MBC, en el máster de Lean Manager, donde damos las clases de Grasshopper, que al final es programación, tenemos mayoría de chicas. Este año teníamos mayoría de chicas, el año pasado teníamos mayoría de chicas. Pero claro, no enseñamos programación, lo que enseñamos es arquitectura paramétrica. Y entonces las escuelas de arquitectura están llenas de chicas y la arquitectura paramétrica está a la orden del día. Entonces es una cuestión de mero interés. Entonces yo creo que también tiene un poco que ver con esa especie de imagen que tenemos de el informático, ¿no? El programador, que es un señor como Chema, un hombre hecho y derecho, ¿no? Que está todo el día programando, picando código en el ordenador, cuando en realidad lo Ojalá. que estamos haciendo aquí tiene un poco que ver con eso, ¿no? Por lo menos en mi caso, lo que nosotros enseñamos es arquitectura paramétrica, ¿no? Y al final la programación es una herramienta para eso, y la realidad es que luego, cuando esa realidad llega de verdad al público, pues de hecho nosotros estamos teniendo más afluencia de chicas que de chicos. Yo creo que también tiene que ver un poco con la carcasa de cómo presentamos cada cosa. Sí, que a lo mejor es una carcasa que se retroalimenta, ¿no? Como si tú al final vendes una cosa, la gente tiene esa imagen, va a un público concreto que vuelve a vender esa imagen otra vez. Eso es, eso es. Bueno, pues intentemos feminizar lo máximo posible el sector y nos irá seguramente que bastante mejor. Yo, de todas formas, como creo que sabéis casi todos, los que me conocéis, he sido recientemente papá de una hermosa niña, así que lo que tengo decidido después de este webinar es forrar una de las paredes de su futura habitación entero con esa frase que me ha encantado, que creo que ha mencionado Chema, que atribuye a Juan Osborne, si no me he perdido nada, que es eso de niña, como dicen en mi tierra, que es Galicia, o programas o te programan. Me ha parecido una frase absolutamente genial, así que le voy a poner un vinilo de 4x4 para que desde pequeñita lo vea todos los días y sepa que eso es materia inexcusable. David, yo creo que merece la pena aprovechar para decir que mañana por la tarde, aunque no tenga lógicamente nada que ver con la sesión de hoy, aunque bueno, todo tiene sus vasos de comunicantes, se pone en marcha de nuevo las reuniones de Webimat, aunque en este caso sea como agente de apoyo y paralelo al grupo de usuarios de Euskadi, con lo cual si quieres decir... Marco, hay que decirlo bien. Euskadiko bim erabiltzailden taldea. para dos palabras que me sé en euskera, joder. Incapaz de reproducirlo. Bueno, pues que mañana recordar a la gente que tiene una fantástica sesión a la cual se tiene que registrar dentro de la página de Meetup del grupo de usuarios BIM de Madrid. También creo que merece la pena decir, por si a alguien se le ha pasado, puesto que hay alguien que ha hecho una pregunta que más o menos era si podíamos llegar a explicar, y lógicamente en un webinar de una hora es imposible, el por qué o el para qué de cada una de estas tecnologías. Yo me he permitido poner uno de los enlaces precisamente de una de las reuniones del grupo de usuarios BIM de Madrid que protagonizó Carlos Romero, una de las personas que hoy está
en este webinar y que creo que hizo un recorrido absolutamente excelente sobre lo habido y haber. Además, contado de forma súper amena. Creo que fue un grandísimo mérito contar de forma amena algo que probablemente a priori no era fácil. Así que lo recomiendo para aquellos que incluso a día de hoy necesitan de saber qué es lo que hay y para qué vale cada una de las cosas que hay. Y yo por mi parte, ya os digo, infinitamente agradecido de que hayáis compartido un trocito de vuestro tiempo, que sé que estáis hiper mega ocupados. Espero que os haya resultado gratificante. También al auditorio, no sé si aquí en preguntas y respuestas les da las gracias Morena, que es una de las guerreras que hay en este sector, a ver si hay más dentro de poco. Y lo dicho, agradecido. Si no tenemos más preguntas, si queréis decir algo, despediros, perfecto. Y si no, pues nos vemos mañana por la tarde. Fenomenal. Pues gracias a todos por estar y nos vemos mañana. Es un día intenso de webinars de múltiples colores y temáticas. Por la mañana, si a alguien le interesa el tema de la vivienda social, habrá una charla de Autodesk Excellent Talks con el caso de éxito de Berlambim y estaremos ahí con Gobierno Vasco, Alokabide, contando algunas de las cuestiones que se han planteado. Y eso en LinkedIn tenéis ahí acceso está publicitado bastante en LinkedIn, pero luego por la tarde está la charla del grupo de usuarios con temas de estadios de fútbol con cubiertas de madera que va a ser espectacular, ¿no? De Jonathan Chancla, que ha sido un ganador de un concurso de una remodelación de un estadio, del antiguo estadio de Bayern de Múnich, y que es uno de los usuarios de ahí del grupo de Euskadi, ¿no? Con lo cual, pues eso, mañana nos veremos por allí por la tarde en la reunión de grupos de usuarios. Perfecto, pues gracias a todos, José Ángel, Chema, Adrián, Carlos y obviamente David. Cerramos pues, hasta la próxima, que será en breve. Gracias a todos. Hasta la próxima, Hasta gracias. luego. Chao. Chao. Agur.